Buenos días. Iniciamos el programa semanal Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Cita con la Memoria nació en el año 2011, en el mes de marzo del año 2011. Es un grupo conformado por personas adultas y adultos mayores, que guardamos simpatía por los recuerdos y nos divertimos recordando el ayer mediante la observación de fotografías que nos permite retroalimentar en nuestras memorias sucesos del ayer que aún se guardan frescos en nuestros recuerdos. Cita con la Memoria no es parte de ninguna institución, ni pública ni privada. Es un grupo independiente que cuenta con el apoyo de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Esta mañana, como cada sábado, tenemos un invitado especial, una persona conocida en el día a día de nuestras vidas, profesional en el campo de la agricultura y un apasionado por el quehacer cultural, por la cultura misma de Portoviejo. Una persona que tiene como mérito particular ser guardador de memorias y de recordar con pasión todos aquellos momentos y espacios que vivió y disfrutó en el ayer. Me honro y me place presentarles y dialogar con él. Junto a ustedes tenemos a Egberto Macías Villavicencio, cariñosamente conocido como Chavo. No el Chavo, solamente Chavo, quien nos acompaña esta semana para regalarnos sus recuerdos que aún guarda frescos en sus memorias. Bienvenido a Cita con la Memoria, estimado Egberto. ¿O prefieres el apelativo con el que te identificamos tus amigos cariñosamente? Y de entrada, el por qué ese apelativo de Chavo. Así te consideran tus amigos, así te identificamos y así tú lo aceptas también. Bienvenido. Gracias, Ramiro. Mira, y un agradecimiento profundo, porque realmente me estás dando la oportunidad a que yo viva momentos que yo los tuve hace muchos años en un lugar que realmente es memoria, es historia, como es el mercado de Puerto Viejo. Mi agradecimiento y mi felicitación también, porque realmente esto es una cosa tan original que la idea es brillante, esa idea que tuviste tú de hacer este programa. Bueno, con respecto al mote, sobrenombre, qué sé yo, de Chavo, eso viene porque mi abuelo, Octavio Macías Miranda, un peluquero que tenía su taller de peluquería allí en la calle Ricaurte entre 9 de octubre y Pedro Gual. Allí al lado de la señora Bella Barberán de Ceballos, al lado de estos señores eh, de Lituma, el señor Lituma. Entonces allí él tenía su taller. Yo tenía la costumbre, después que salía del mercado, de la escuela Vicente Rocafuerte, yo me iba donde mi abuelo y era una costumbre cotidiana de todos los días. Y mi abuelo me decía, ya chavito, ya lo vamos a poner a manejar. Entonces, siénteseme ahí. Eso de que ya lo ponemos, ya lo vamos a poner a manejar, era que ya me daba una moneda de 20 centavos, qué sé yo, para yo irme al frente del mercado del Mocho a alquilar revista, que esa era mi cita diaria. Entonces, eso es la historia de ese mote de Chavo, no el Chavo, porque mucha gente también me dice, oye, el Chavo, y allí pues yo siempre le corrijo, le digo, mira, el Chavo no es, el Chavo es el Chavo del Ocho, yo soy sencillamente Chavo. Entonces, a eso viene eso, Ramiro. Y bueno, pues, eh, la, la, el tema de que tú me has puesto, que hable del mercado, es apasionante, es histórico, es melancólico, es romántico. ¿Qué te puedo decir? Entonces, estoy pues presto a cualquier inquietud que tú quieras saber del mercado, Ramiro. Así es, estimado Alberto. En verdad que el tema que vamos a tratar esta mañana es muy apasionante. Que el tema sobre el mercado,
porque los mercados siempre han sido y serán un centro de reunión, un atractivo especial de la población, porque al mercado acude y se concentra la gente, no solamente para proveerse de los alimentos y otros insumos necesarios para su hogar y para su persona, sino también para hacer vida social, para encontrarse y conversar con el tendero o comerciante, con el vendedor de carne, con el vendedor de plátanos, de legumbres, de hortalizas, de frutas, con el panadero y el dulcero, con el vendedor ambulante y el refresquero, con el vendedor de periódicos, de lotería, con el revistero incluso y el lustrabotas, con el empanadero y el fondero, con el cargador de fardos o el mandadero. Mira, estimado Egberto, con cuántos amigos nos encontramos en el mercado y hacemos también en el mercado, porque nos hacemos amigos de ellos en ese trato diario, en ese conocernos en el día al día, y nos llegamos incluso a conocer por el nombre o por el apodo. Hasta casi que nos sentimos comprometidos cuando llegamos al mercado a buscarlo a ellos, a buscarlos y que ellos nos tengan como clientes permanentes y nosotros como a ellos como nuestros proveedores. Nos acercamos ante ellos a adquirir sus productos y hay algo particular que la semana o el día que no llegamos, ya ese comerciante nos extraña. Y a la siguiente semana o al siguiente viaje nos dice qué pasó, por qué no vino la semana pasada. Lo estuvimos esperando. Tenía el producto fresquito esperando por usted, pero usted no llegó. Pensé que estaba enfermo, hay algunos que dicen. Eso es algo, una experiencia que le hemos vivido todos. Tú viviste cerca del mercado. Tú estuviste casi pegado al mercado y conociste a ese mercado norte de Portoviejo, a ese mercado donde se ubicó, allí donde estuvo el centro comercial que fue derruido por el terremoto, por implosión, por el terremoto del 16 de abril. A ese mercado que lo recordamos quienes lo conocimos y lo frecuentamos con mucho cariño. Cuál es tu proyectiva? ¿Cuál es la visión que tienes y te queda sobre ese mercado viejo que ya no existe, Egberto? Ramiro, hablar del mercado, que te digo algo no a manera que te rectifico, pero en ese tiempo no se llamaba mercado, la gente le decía la plaza. La plaza, sí. Entonces, la plaza. Y me voy a hacer compras a la plaza. La gente no decía me voy al mercado, porque el mercado sonaba como un término más técnico, más moderno, que se usó después y ahora ya nadie dice plaza. Plaza es otra cosa. Entonces, mira, yo viví ese tiempo donde visitar a la plaza era una cita con la amistad, una cita con la alegría, una cita con la confraternidad. Tú allá ibas y a conversar con los amigos. Era como que tú fueras al parque central, qué sé yo. Entonces allí realmente tú te encontrabas con gente y obligadamente tú tenías que quedarte conversando, porque la gente era tan amable. Oye, me acuerdo que un señor que vendía leche, que era Torito, que le decían, él venía de allá de Mejía y venía en un caballo que él lo dejaba ahí donde era antes, eh, donde después fue el almacén San Agustín de don Adriano Zambrano. Allí eso era un sitio donde la gente amarraba sus bestias, sus Un caballos, azogadero, digamos. azogadero, ya viene de soga. Entonces, ese señor era un hablador como tú no tienes idea. Él vendía su leche y terminaba su negocio a las 9 de la mañana máximo, pero él se regresaba a su casa a las 12, una, porque era conversón, pero como tú no tienes idea. Entonces, ese tipo de actitud era que tenía la gente, era conversona y todo el día a día se comentaba ahí, pues. Entonces allí dice, dio a luz la comadre tal, que se murió el fulano de tal. Bueno, era el periódico, pues. Eran las noticias fresquitas que uno allí las iba a recibir de parte de las personas que cotidianamente estaban en el mercado, que generalmente eran los comerciantes. Mira, los comerciantes, la peluquería,
eran sitios, y los lustrabotas. Los lustrabotas que estaban ahí en la esquina de la Pedro Gual y Ricaurte, esos tipos sabían la vida de todo el mundo. ¿Por qué? Porque el que iba a listarse los zapatos comentaba. Y allí en ese tiempo, ahora te dan un periódico. Anteriormente era un diálogo que tú tenías con el señor que te ilustraba las botas, los zapatos. Y allí tú te alimentabas de las noticias fresquitas diarias. Entonces, el mercado, me acuerdo que de noche la gente iba a comer natilla con queso, iba a tomarse su canelazo que lo vendían ahí frente a la sociedad de abastecedores del mercado, frente de este señor Arauz, que después se fue a Estados Unidos. Entonces, ahí habían unas mesitas con unos canelazos que le ponían naranjilla y calientito, eso era rico. Te lo vendían en una, el que se quería ir se llevaba su cuarto, un cuarto que le decían, deme un cuarto, y eso ya se lo llevaba para rematar en su casa. O sea, que eran los remates que ya se veían dar cuando ya la gente quería irse de retiro, después de que había pasado su buena jornada. Yo también me recuerdo de muchachos que nos acercábamos a tomar por allí los canelazos y los naranjillazos, les decíamos. ¿Ya? Eran puestitos que brindaban, a veces estaban con un foquito, ¿ya? De muy baja intensidad, que se conectaban con el cable directamente de luz arriba, ¿ya? O en su caso iba la Petromar, pero por lo general era la Petromar la que alumbraba todo allí. Eh, Incluso eran los mechones de querosín. los mechones eran de Hasta queroseno, eso había. que los vendía allí en la esquina y que ya mismo lo vamos a ver que lo vendía este señor Cedeño. Pero eso ya mismo lo veremos, porque ahí mismo en ese mercado que tú topaste es un campo muy especial. Cuando ya la gente, a lo menos quienes trasnochaban, los bohemios especialmente, o a medianoche que la familia se levantaba y le daba por comerse un estofado, ¿ya? Un sequito de carne, un boludo, como le decíamos en esos tiempos, o un terremoto Brava. derrumbe, ¿ya? Íbamos al mercado, porque el mercado era el concentrador y encontrábamos de todo. Allí era un comercio general, un comercio multicolor. Teníamos entonces fondas. Las fondas que yo recuerdo por allí, que tú tienes que haberlas vivido con mucho más ímpetu y con mucha más frecuencia. El restaurante 5 de junio, el de Vaca Brava, por ejemplo, y al interior del mercado, ¿con cuánto? Delicias. Teníamos al Sambo Castillo, teníamos a Doña Anatolia, teníamos a Ovita. ¿Qué recuerdos tienes de esos? Porque tú viviste, me contabas de que tú eras un deleitado con todos ellos. Sí, Ramiro, mira, realmente que es emocionante recordar y trasladarse a esos tiempos y que tú vivas esos tiempos por medio de tu memoria, eso es tan agradable. Mira, anteriormente te cuento que Cine Jardín, el recreo, los bailes, los mejores bailes, y terminaban, a la hora que terminaran, la cita siguiente era el mercado, era el Pero mercado. antes que Uno, avances, uno cogía, los bailes en el recreo, obligatoriamente la gente tenía que ir, creo que con terno, ¿cierto? claro, pues, claro, bueno, ciertos bailes, porque generalmente era con terno, porque Miguel Ángel Ceballos era tan jodido, perdóname la expresión, era tan jodido que allí no te entraba si no te llevabas por lo menos una corbata, por lo menos. Entonces él imponía esa disciplina que era lindo, era lindo. Bueno, y la siguiente cita después del baile era el Sambo Castillo con una fritada sabrosa y con bollo también. Pero la gente acudía sola, las personas acudían solas, solamente los hombres también iban con sus mujeres, con sus hijos. No, te cuento de que, mira, al Sambo Castillo generalmente iban hombres, no sé por qué, pero donde Vaca Brava, al 5 de junio, allí iban ya cuando iba uno con su esposa, ya iba, porque era un lugar más decentito, ¿entiendes? El Sambo Castillo era un banco y un mostrador ahí de dos lados, que allí nos sentábamos a deleitar las ricas fritadas.
Incluso allí pues iban los El Blasio Junior, iban allí. Me acuerdo que el baterista del Blasio Junior, que era Toledo, le encantaba tanto la fritada que él cuando venía aquí a Puerto Viejo, después de la actuación en el recreo, se iba donde el Sambo Castillo y no sé, ya le había preparado, ya le había avisado, qué sé yo, ya le tenía una ollita con una fritada que él se la llevaba a Guayaquil, porque ellos esa misma noche salían, ellos tenían un bus esa misma noche y no sé si para comerse en el carro o para llevarla a Guayaquil a su casa. Mira esas cosas que yo las viví, pues yo las viví. Cuando tú ibas al 5 de junio, ya era un lugar un poquito más, tenían mesas, unas mesas cuadradas con 4 sillas, igual en el Sambo, en el Vaca Brava, había 2 o 3 mesas largas con mantel, esos manteles de hule. Me acuerdo que en el mantel estaban dibujadas frutas, y un banco largo, y ahí tú te servías el famoso seco de carne, porque solamente era comparable con el boludo de carne de Sarita, de la plaza de allá de frente al seguro. Entonces, esas vivencias, y de allí otros pasaban al otro sitio de fonda que estaba interiormente también en el mercado, que comandado por el don Sosa, el señor Sosa, que tenía su comedor muy famoso porque preparaba un seco de pescado inigualable. Ahí también estaba la señora Marina de Morejón, que también preparaba comida. Bueno, estaba don Félix Castro, estaba don Gregorio Coveña, estaba Paquita Moreira. Esa Paquita Moreira te hacía unas muchines, unas tortas de plátano con queso. Te decía unos corviches, pero eran espectaculares. ¿Ve? Bueno, y también allí, mira, te cuento que Eloy Puya comenzó, allí en esa zona comenzó con un comedor y él vendía ceviche y vendí allí, que fue también una novedad para los muchachos, los que no teníamos mucha plata y que no teníamos un, una economía más o menos solvente como para irnos a comer otra cosa de más valor. Nos comíamos la torta de chicharrón con ceviche, que era la cosa deliciosa. Las semitas. Las semitas, exactamente. Gracias por adicionar ese término, semita. Entonces, allí, más adelante, tú tenías unas empanadas, las empanadas de la señora Carmita. Tenía un sitio que se llama de Mamita Lu, una señora Ramos, que te vendía un seco, era especialista en seco de pescado albacora. Ella solamente te preparaba seco de pescado albacora. Y era muy conocida. Y la gente acudía también, porque era tanta gente. Me acuerdo cuando la fiesta de Puerto Viejo, 23 de septiembre, 24 de septiembre, que no solamente se bailaba en el Recreo, se bailaba también en Quinta Veracruz, y después se bailaba en Las Vegas. Todo el mundo acudía ahí y la plaza era completamente Pero llena, oye. Egberto, disculpa que te interrumpa, pero qué tan agradable, qué tan sabroso, qué tenían de especial esos bollos que se vendían al mercado por parte de doña Anatolia. Tú me has hablado siempre de esos bollos de doña Anatolia, pero ¿cuál era la especialidad? ¿Cuál era el gusto? ¿Qué sazón tenía para que hayan sido tan conocidos? Ya, mira, ahí habían dos personas que vendían una delicia, que era la torta jovita, que era una torta envuelta en hojas de plátano, que esas hojas de plátano previamente las calentaban. ¿Tortas de Y qué? torta torta de maní, que a veces la hacía con pescado, a veces la hacía con carne de chancho, o a veces hacía de dos clases. Y también estaba allí los bollos de la señora Anatolia. Entonces, que era un bollo que lo hacía con cuerito de chancho y lo hacía con pescado. No era carne de chancho, era cuerito de pescado, que eso era una cosa deliciosa,
deliciosa, que yo todavía no, yo todavía no encuentro un bollo igual a ese. Igual una torta como la torta Jovita, no la encuentro. Entonces, eso eran unas delicias del mercado que eran incomparables. Ahí al lado, por ejemplo, de la señora Anatolia, estaba una señora Castillo que te vendía un, un vaso de leche caliente con unos panes de dulce, pero la cosa más deliciosa. A veces hacían unas tortas como de cake y a veces te venían con bizcochuelo. Pero eso es una cosa sabrosísima, sabrosísima, Ramiro. Entonces, todas esas vivencias yo las viví. Porque te cuento, pues a mí siempre me ha gustado la música. Pero Y aparte de que yo, tú las viviste, yo me salta una pregunta, ¿no? Tú me estás diciendo que todo eso lo empezaste a vivir desde muy temprana edad, desde muchacho, y que tuviste la oportunidad de disfrutar de todos esos manjares. Y yo me pregunto, a tu corta edad, como muchacho, ¿dónde sacabas plata para estar gastando en tantos manjares, no? ya, mira, yo no te estoy diciendo de que yo las comía. Yo lo único que iba era a donde el Sambo Castillo, porque ahí sí yo me guardaba mi dólar, mi sucre, y el Sambo Castillo ya me conocía por medio de mi abuelo, Pero te guardabas, ¿y de dónde te guardabas ese sucre? Pues para gastarlo. porque en ese tiempo yo le metía la mano al bolsillo de mi padre. Entonces, y me fugaba. Yo era de las personas que me fugaba, Ramiro, de la casa a los 10, 11 años. Yo me fugaba y me metía de pavo por atrás del recreo. ¿Y a qué? Y no a bailar, sino a ver a la Blasio Junior, a ver nomás, porque teníamos, teníamos una gallada de Vicente Galarza, de Limber Macía, de Beto Busto, de Orley Sornosa, de Nilo Farfán, de Vasco Elías Mendoza, de Toto Guillén. Toda esa gente era fanática de la Blasio. Íbamos a ver, porque éramos muchachos y nunca nadie se arriesgaba a bailar, porque no sabíamos bailar, pero sí nos encantaba escuchar la música. Y de ahí ya nos veníamos al mercado, porque nos encantaba venirnos con la orquesta. Ya estos tipos músicos nos conocían, por ejemplo, don Jorge Blasio. Don Jorge Blasio, que era el director de la Blasio, hijo de don Milo Blasio, que era el dueño de la orquesta, que don Milo Blasio nunca él tocó, él era director, entonces él estaba acá por donde estaba Miguel Ángel, donde tenía la oficina Miguel Ángel, y ahí le hacía una seña de que el saxo estaba muy alto, de que la trompeta tenía que bajarla, y todas esas cosas yo me daba cuenta porque yo era muy observador. ¿Por qué? Porque me encantaba, la música me encantaba. Entonces, esas vivencias, oye, yo las viví, perdóneme la redundancia, pero yo viví esa historia de Puerto Viejo. Yo me imagino que las rebuscas también estuvieron a la orden del día contigo. Oye, las rebuscas, mira, la rebusca mía era, llegaban a donde el Mocho, que el Mocho alquilaba revistas, ahí detrás del comedor El Barco de Santillán. Este Mocho alquilaba revistas y mi revista favorita era Tagua. No sé si tú te acuerdas, Tagua. Entonces, el Tagua llegaba todos los lunes, llegaba 2 revistas nuevas. Y yo tenía que venir antes de que el doctor Verdi Ceballos llegara, porque Verdi Ceballos, él pues como persona importante, él tenía la opción y el privilegio de que el Mocho le daba las revistas, pero se las alquilaba para la casa. Entonces, él se las llevaba a la casa y yo ya me quedaba sin ver las revistas Experto, que venía. disculpa que aquí haga un ¿Ya? intermedio, porque es algo muy especial. La figura que tú has nombrado, el personaje que tú has nombrado, yo lo recuerdo con profundo cariño, con profunda admiración, con profundo respeto, con mucha simpatía. Alguna vez peleé con él por unos cromos, por unos limber, porque él me había querido dar, tal vez confundido, lo que sea, un poco menos de lo que habíamos acordado.
pero él ya era adulto, él ya era viejo en relación a uno que yo tenía que 10 años tal vez. Y él se reunía y todos los muchachos nos reuníamos alrededor de él y él hasta peleaba, pero muy jocosamente con nosotros, por los cromos, por los limberes. Sí, sí. Y cargaba en sus bolsillos también, aparte de su estetoscopio, que cuando alguien, algún muchacho se sentía enfermo o alguna familia que no tuviera recursos, él no tenía inconveniente en sentarse en cualquier banquito, si es posible en la acera, y chequear a esa persona. Sacaba su estetoscopio y le recetaba sin ningún problema, sin que mediara un valor de por medio. Es Y verdad. era el doctor Verdi que se confundía con los muchachos y con él jugábamos y con él intercambiábamos todo tipo de cromo porque era un fanático y lo veíamos también haciendo fila, a veces para alquilar una revista. Pero eran las revistas de historietas, las revistas esas de caricatura, las de Condorito, las de Hermelinda, las de Aniceto, Verduzco y Platanares, La porque también a pequeña él le Lulú. encantaban esas revistas. Bien traído ese personaje. Cuéntanos algo más de Don Verdi. Oye, don Verdi se va, el doctor Verdi Ceballos era un personaje muy querido y muy conocido, porque la popularidad de él era tan grande que hacía lo que tú estás mencionando. Allí un día lo vio al Mocho, que era el dueño del local donde alquilaba revistas, lo vio pálido, pues lo vio pálido y con un y le dice a él, oye, antes que me saque la revista, yo quiero verte. Y lo sentó casi a la mala en un banco, en el banco ahí donde la gente se sentaba, y lo comenzó a examinar. Oye, y sacó del bolsillo, sacó unas pastillas, sacó un jarabe, porque el doctor Verdi Ceballos, no sé si tú te recuerdes, y no lo hago a manera de crítica, pero él usaba un saco blanco que era como crema. Entonces, y tenían los dos bolsillos. Eran guayaberas, No, era un saco. sacos eran. Era un saco. Al menos yo me acuerdo que era un saco. Ah. Un saco y tenía los dos bolsillos grandotes aquí al costado y de ahí lo medicó a este mocho que se llamaba Ramón Cedeño, creo. Ahí tengo anotado yo. Entonces, esas cosas es que lo hizo tan popular, porque una vez donde Puya, el doctor Verde Ceballos era comelón también, y se paró donde Puya, no a meter la mano en la bolsa sucia esa que Puya tenía la ficha donde nosotros metíamos la mano para sacar la ficha y que habíamos pagado la rifa, una rifa de un huevo duro. Él compró pues el huevo duro y se medio cayó allí. Y allí había, en la esquina, había un fortachón que se llamaba Simón, que era lustrabotas. A lo que vio que se cayó el doctor Verdi, él inmediatamente acudió a auxiliarlo y le dice, uy, ¿tú vas a poder conmigo? No, no lo había visto. Era un tipo que alzaba pesas, todos los días alzaba pesas y era tremendo, tenía tremendo cuerpo. Lo alzó, me dice, mire, yo lo puedo, doctor Ceballos, usted vio a mi mujer, dice la semana pasada, no se acuerda de mí, yo lo puedo ir a dejar en brazos a su casa. Y él intentó y lo cogió y lo iba ya, pero lógicamente que no lo iba a hacer, pero él lo dijo, se lo llevo hasta su casa, yo lo llevo. Es un Una personaje, es un ajá, personaje sobre el que podemos hablar toda una tarde, oiga, uno, dos, tres programas, porque es un personaje muy distinguido. La historia de Verdi Ceballos Balda es la historia del Hospital de Portoviejo y es la historia del humanismo médico en Portoviejo. Fue el médico que ilustró a muchas generaciones de médicos y también le dio sentimiento humano, ¿ya? Al paciente. Anteriormente se lo conocía al paciente con un número. El paciente número tal, de la cama tal. Él dijo, no, el señor tiene un nombre. Dame el nombre de él. Entonces se llamaba Rómulo
Velázquez. Y él iba, campesino, lo que sea, no hacía distinción social ni económica, viejo, joven, cualquiera que sea, se sentaba en la cama del paciente con él y le decía, a ver, Juan, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? Y dialogaba con él, le daba valor a él, lo hacía sentir humano a él y lo hacía sentir importante. La mitad de la lucha contra la enfermedad de ese paciente estaba ganada por la confianza y el cariño que le mostraba Verdi Ceballos. Por eso bien traído este nombre y bien puesto el nombre en homenaje a un médico tan humanista, tan profundamente al hermoso, tan hospital. amigo como él, ¿no? Pero ese es un tema que lo podríamos tratar en un programa aparte, o si no, nos dedicamos a hablar de Verdi y esto aquí no vamos a conocer Sí, del es mercado, verdad, es porque el verdad. mercado encierra muchas historias. Esas historias que tú las empezaste a vivir desde muchacho por tu cercanía con el mercado. Yo también vivía, pero un poco más lejos, en el Espejo. Tú vivías a escasa una cuadra del mercado y casi que vivías en el mercado. Allí donde tú, después de que te hacías la rebusca y la gastabas allí en el mocho con el revistero, pero también te ibas a comer los dulces allí en la Nueva Octubre, allí en la esquina, donde estaban los dulceros. Esos puestos de dulces que eran llamativos para el muchacho en esos tiempos y no importaba que ahí se posara una abeja, una avispa o una mosca. Eran ricos de todas maneras y allí llegábamos todos los muchachos. Esa fue tu esquina y ahí fueron tus amigos también en esa calle 9 de Octubre, esos comerciantes, Egberto. Sí, es una historia linda de de los empolvados. Eso era un nombre típico que le pusieron a los dulces, los empolvados. ¿Por qué? Porque estaban en una mesa y un mesón que estaba, que ponían dos burros y ahí ponían un tablero y ahí ponían los dulces. Y venía un señor domo con unos alfajores y unos huevomollos, pero la cosa más rica. Una señora Matilde venía de Picuazá con unas cocadas, que era una delicia. Entonces, tú era una cosa infaltable, que tú salías a una fiesta de Puerto Viejo, por ejemplo, era toda la calle que ponían ahí los mesones, las mesas de dulce, y era pues imperdonable que tú saliendo a la calle a darte tu vuelta a la fiesta de la Merced, no llegaras a tu casa con una funda de dulce, que te daban, de todos los dulces te daban una fundita en dos sucres, en un sucre, qué sé yo. Entonces, esas son cosas de que pasaron y que realmente, pues, ahorita a veces en las fiestas de ciudades, en Santana yo veo, en Rocafuerte yo veo, en Montecristo yo veo, en las fiestas veo esas mesas. Pero anteriormente no, anteriormente te ibas de noche, era, mira, el mercado era un sitio de reunión nocturna también. Después comenzaron, me acuerdo, las retretas. Entonces había una banda de pueblo ahí, de sopita de queso, había una banda municipal ¿Por incluso, qué? ¿Por qué llegaban? ¿Por qué se hacían retretas? porque era una fiesta, era una diversión popular. Y yo no sé quién le pagaban a esa, para que vengan acá. No sé, del municipio, no tengo conocimiento, pero venían a tocar y era una fiesta, pues. Y allí la gente, me acuerdo que uno de los asiduos participantes de eso era el señor este carpintero que vestía con una, ¿cómo se llama? Con un terno blanco, donde vendían trompos allá. Tú me debes de ayudar. Un señor grande que toda la vida los sábados de noche se vestía de terno blanco. ¿Cuál? ¿El que hacía trompos, el maestro Rezabala? Reza trompo. Y que, y que Diocles Rezabala. no me acuerdo el nombre, Claro, pero Don Diocles Rezabala, estudiante de la Escuela de Artes y Oficios, ¿ya? De allí se hizo carpintero, uno de los maestros considerados de Portoviejo, socialista de corazón y también un sí, convencido socialista que siempre se vestía de blanco.
andaba siempre vestidito de blanco y los fines de semana se ponía su terno blanco. Allí vivía en la calle Sucre, en ese caserón viejo donde todavía está, que todavía de está, latas de caña, junto todavía al está. Parque Cayambe, en la Sucre y Juan Montalvo. Sí, 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 sí. Ahí está todavía. Mira, entonces todos esos personajes, oye, hicieron la historia de Puerto Viejo. Puerto Viejo ha tenido muchos personajes. Por ejemplo, tú te debes de acordar de un señor que limpiaba las mesas de carne, las mesas donde vendían carne de chancho y las mesas donde vendían carne de res. Allí había un personaje que se llamaba Chanfaina. Ese señor era, yo le calculo, de 40 años hacia arribita. Era un medio enajenado. Yo digo eso porque él hacía sus necesidades arriba en la loma del cementerio. Y tú cuando tú veías de que Chanfaina cogía para allá, era que ibas a hacer sus necesidades biológicas allá Su arriba. ascendencia parece que él era descendiente de africanos, ¿cierto? Descendiente de... Africanos. Ah, Él sí, era de sí, color negro. sí, Chanfaina, sí. Aquí hay un grupo y hay un grupo especial que ha merecido también mi atención. No tengo fotos acerca de él. Me parece una historia muy interesante la de él, porque fue uno de los personajes típicos de Puerto Viejo. Estuvieron en ese grupo, estuvo el señor Chanfaina, que no recuerdo el nombre, estuvo el señor Douglas, el el carro, jardinero, también estuvo Mr. Chale, ¿ya? El el que del cuidaba el parque. parque, que era Willy. También hubieron otros más, Bumbila, que murió producto de un accidente y que fue un destacado basquetbolista, ¿ya? Hubieron una serie de personajes de descendencia africana muy conocidos, muy queridos y respetados en Puerto Viejo, a pesar de que algunos de ellos su condición social, económica era muy precaria, muy débil, pero fueron queridos y respetados de todas maneras. No importaba su condición de que le limpiaran, como Chanfaina limpiara los puestos de carne, porque la gente lo acudía, eran afables, ¿no? Sí, 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 sí. Y Chanfaina, donde quiera, la gente le daba comida, porque era un tipo inofensivo, inofensivo totalmente. Entonces, él servía mucho a la gente, sino que tampoco no era muy confiable, porque era un tipo con una mentalidad media disminuida. Y él, pues, era un personaje muy, muy querido. Me acuerdo, por ejemplo, de San Lucas, don Carlos San Lucas, que él pues tenía el kiosco ahí de venta de manteca. Un día lo mandó a ver a donde Capitán Santana las tortas. Don Carlos Sanluca vendía unas tortas de chicharrón. Era la manteca que la metían en una prensa hidráulica y le sacaban toda la manteca. Entonces allí quedaba una torta que era la torta de chicharrón, pero ya seca, Sí, pero sí, era recuerdo. quiebradiente. Oye, y lo manda don Carlos Sanluca, lo manda a donde Capitán Santana. Capitán Santana quedaba donde siempre ha quedado, en la calle Olmedo, frente a la casa del doctor Wilfrido Pita. Olmedo, entre 10 de agosto y Pedro Gual. Entonces allí va este Chanfaina a ver la torta y ve pues que es torta y se come un trozo de torta, oye, y viene acá pues a entregársela a San Lucas. Y esto aquí, dice, así me la mandaron. Bueno, tremendo lío. Una anécdota de que, mira, oye Ramiro, créemelo de que es muy corta la cuestión para contar anécdota. Al lado de San Lucas vivía, Es que Carlos vivía, Sanlúcar también es otro espacio muy importante en la historia de Puerto Viejo, que ojalá algún momento podamos tener también este programa, porque encierra toda una historia. No es solamente la historia de la cooperativa 15 de abril que tanto prestigio y tanta beneficio dio y sigue dando a Puerto Viejo, sino que está también ahí parte de la historia de Puerto Viejo, en ese rincón donde él también tenía su puesto de mercado. Pero sigamos con el resto, porque si no, si nos dedicamos a personajes, aquí no salimos nunca.
Entonces Oye, el tiempo es muy corto y se nos queda porque los personajes del mercado sobre la 9 de octubre, aparte de los dulces Rocafuerte que tú estabas mencionando, existen otros personajes. oye, Ramiro, es que me emociono tanto y me traslado mentalmente a eso, a ese tiempo. Al lado de, déjame, permíteme, 2 minutitos. Mira, al lado de San Lucas estaba don Marcillo, César Marcillo, César Marcillo. que tenía un kiosco que vendía longaniza y manteca también. Habían Era dos, a ver, la el chonera, uno, pues. César Martillo, que vendía zapatos y era de Los Ríos, que Ah, llegó y ya. se estacionó ahí en la P. Moreira. Es César Martillo, que fue mi compadre, Acá por es supuesto. Y Marcillo. el otro, César Marcillo, que era el que vende, el comerciante del mercado, al interior del mercado, solamente esa diferencia. Sí, sí. Mira, déjame contarte la anécdota. Entonces, y un día que yo le compraba todos los días 4 onzas de manteca a don Carlos Sanluca. Entonces yo vi que al lado estaba el kiosco cerrado, pero estaba con unas velas. Entonces, yo lo primero que pensé, se murió pues don César. Oiga, y yo ya pregunto, dice, no, es que perdió ayer en Melé, porque era lunes y los domingos, el domingo había habido el clásico en Melé, Barcelona, y cuando perdía Barcelona, que generalmente los clásicos eran los domingos, entonces el lunes no iba, porque la gente lo jodía tanto a don César que él prefería no ir. Entonces allí le habían puesto unas velas prendidas y yo pensaba que era que se había muerto. Y era porque Barcelona había perdido. Bueno, Espérate un momentito, tienes razón. Esta es una historia infinita. Esta es cita con la memoria. Es una cita con la memoria en la que quienes habla Ramiro Molina Cedeño está conversando, está dialogando con Egberto Macías Villavicencio, conocido cariñosamente como Chavo. Por favor, Chavo, no el Chavo es posterior. bien, bien que aclares eso. La transmisión de este programa lo hacemos a través de San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Tenemos a nuestro invitado Egberto Macías. Adelante, Egberto, continúa con tus recuerdos que ya me hiciste entusiasmar bastante con tus anécdotas. Oye, mira, es que se me sale a la mente cosas que yo viví. Mira, ¿tú te acuerdas de don Santiago Wong? Santiago Wong Claro, era un chino, comerciante chino que llegó del Perú a comienzos del siglo XX. ya, tú Tuvo sabes, su casa allí en la calle Colón frente al Seguro Social. Colón, exacto. No, Hace diagonal, unos pocos años se terminó de derruir esa casa, luego sí. que manos conocidas y desconocidas le metieron candela con el fin de ocupar el espacio, ¿no? Ya, mira, don Santiago Bon tenía una esposa que también era china, era oriental. Ella tenía un bazar allí diagonal al Cuervo de Bomberos, frente a, a la droguería de Hemobarcia. No sé si tú te acuerdas. Sí. Entonces, pero este señor sabía mucho de cocina, pues don Santiago, y él puso un, un chifa o sitio de comida, ¿no? No sé si era chifa, pero la gente acudía mucho porque era una comida sabrosa. Entonces, lógicamente que él necesitaba diariamente de ir al mercado a hacer sus compras. Y tenía un señor Bermello, un carnicero que vendía carne de res, porque eran tres Bermello, uno de ellos le vendía. Entonces, y pues, don Santiago Bon era muy exigente en la carne. Tenía que ser lomo purito y lógicamente que él pagaba, era buen pagador. Un día que fue a ver su carne, no estaba pues este señor, el carnicero que le compraba todos los días. Entonces, en vista de que no estaba el carnicero de ahí al lado, que no menciono el nombre porque por ética, no tampoco bueno, y le dice, don Santiago, venga que yo, dice, le voy a vender, que mi compañero me dijo que yo lo atendiera. No, no, dice, yo que lee el carne de fulano, de ese señor. No, es que a mí me dijo, bueno, lo convence y le vende. Bueno, yo que lee el carne buena. Y ya de esta aquí me vende. Entonces le cortó.
eran como 10 libras de carne. Le cortó, pero ahí vino la zapada criolla de este señor comerciante de carne. Le metió una filtrafa por debajo de la carne, del trozo de carne. Y don Santiago se da cuenta. Se da cuenta y le dice, no, 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 yo no que él así, no que él, no, no, no que él, no que él, no que él. Porque así hablaba él, te cuento, así hablaba. No sé si algún día tú lo oíste hablar. No es que le estoy arremedando, así hablaba él. Sí, 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 así hablaba él. Y entonces le dice, no que él, no que él, no que él. Y ya se iba. Y el otro lo sigue con un cuchillo, el cuchillo que, que cortaba la carne. Pues. Dice, oye, chino, hijo de la valienta, etcétera, etcétera, tú no me vas a dejar la carne cortada. Yo ya te la corté y tú tienes que llevarla. Oye, y se abalanza a pegarle un planazo. Y allí don Santiago dio un show de karate o de kung fu. No sé si es karate o kung fu. Y lo desarmó a este tipo y lo dejó en el suelo. Fue un show de ahí del mercado. Y allí se descubre, porque nadie sabía de las habilidades marciales que tenía don Santiago. Entonces allí se supo de que este señor era secto Daán, tenía un grado mayor dentro de esa disciplina. Y lo deja en el suelo y la gente comienza. Y yo ahí llegué, me acuerdo, ahí yo llegué cuando ya estaba el comentario y ya el señor estaba en el suelo. Y ya me contaron. Entonces allí él, a partir de ese hecho, él decide hacer una academia. Y él hizo pues una academia de Kung Fu, no sé si de Kung Fu o Karate. Y comenzaron a la gente. Yo te pido que no nos desviemos del tema por cuanto nos estamos alejando del Ya, punto principal. Estamos abarcando otros campos que son hermosísimos porque forman parte de nuestra historia, pero nos alejamos del tema principal y ya me estás dejando muy picado porque no me concretas todo ese mundo de recuerdos de la calle, de la calle 9 de Octubre. Es más, desde ahora te comprometo, termina este programa en pocos minutos más, pero nos reunimos para hacer otro programa porque tenemos que terminar todo lo que corresponde al mercado. Tú no te escapas así fácilmente dejándonos sin entregarnos tus recuerdos, estimado Alberto. ¿Qué más ya. de la calle Rocafuerte? En la calle Rocafuerte también estaba un cine, el cine Portoviejo, que luego se llamó Cine Popular o 18 de Octubre. ¿Cómo En era la, eso? en la calle En Rocafuerte, la calle 9 de Octubre. en la 9 de Allí por el octubre, mercado, en los bajos de la casa bajo de de la Ignacio casa Pucho Hidalgo. del doctor Ignacio Hidalgo. Allí estaba el cine Portoviejo. Era abajo el cine que tenía un medio portal y era un calor Insoportable, sí. insoportable que había dentro. Y después la gente le protestó, pues, Y uno del se cal sentaba en bancos de madera largos. en bancos de madera largos, sí, que después uno de esos bancos, ¿sabe quién se lo compró esos bancos? Don Alfredo Villafuerte, cuando ya dejó de... Mira, es que la verdad que un tema se enlaza con el otro tema. Por eso es que es que me distraigo a Sí, pero concretar. no me vayas a hablar ahorita de los cines, de la cadena de cines de los Villafuerte. No, eso lo hablamos en otro programa. Ya, Vamos nuevamente a la calle 9 de Octubre porque si no tú te me vas para todos bueno, lados. perfecto. Mira, después de Dulce Rocafuerte, que fue una cosa de los chemis, una cosa revolucionaria, Eso los chemis también fueron nota que pusieron mucha picardía y mucho gusto en la población, especialmente de la juventud de Puerto Viejo. ¿te acuerdas, Ramiro, que ese chemis trajo como consecuencia una moda, la moda chemis en las mujeres? Claro, ¿Sí te acuerdas? Que se sí, sí, sí. hacía una falda como chemis, se hacía, se lo hacían con crinolina. Sí te acuerdas de la crinolina? Sí, 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 sí Ya, recuerdo que las mujeres lo usaban. Yo creo que ya, ninguno, bueno. ni tú ni yo lo usamos, ¿no? Sí. Era una cosa de mujeres. Bueno, después llegó un señor Iglesia a vender, vino de Guayaquil, creo, y puso un kiosquito ahí de leche ilesa, una leche que la trajo en 3 sabores, el sabor natural, sabor a vainilla y sabor a chocolate. Y la sabor
a chocolate, él también la vendía en una presentación de un cuarto, de unas botellitas de un cuarto, como las botellitas de un cuarto de uva, ¿te acuerdas que había? Sí. Bueno, y la gente, oye, fue una cosa tremenda, qué acogida que tuvo eso. Ya. Después, siguiendo ahí, está el kiosco Sirena. El kiosco Sirena era de una señora que no tengo el nombre. Vendía galletas, vendía caramelo, vendía confite, vendía bombones, que era una especialidad que tenía ella, bombones. Unos bombones, no sé dónde se los hacían, pero eran riquísimos. Después estaba Páez. Mira, Páez, el señor Páez, que los hijos tienen ese negocio de teléfono, el padre de ellos, Páez, él tenía ahí y vendía chucherías, vendía cosas de plástico, vendía adornitos de plástico, flores de plástico, vendía, bueno, un sinnúmero de artículos de plástico. Después vendía don Jorge Bocancho, era el kiosco, Jumbarito, el Jumbarito o Jimbarito. Ya, bueno, él vendía dulces que era el que le hacía competencia a don Rodríguez en Rocafuerte. Después venía el señor Morejón. Ese señor Morejón vendía uno en raspado, ahí vendía raspado. Y allí él fue el primero que vendió raspado con jarabe de sandía, que eso fue que lo hizo famoso y que por eso tenía una clientela tremenda. ¿Ya? Después seguía el kiosco de Monterrey, un señor que vino de Chone y tenía unos helados que los hacía en unos envases de metal y eran con un palito de caña, no era palito de madera como antes ya se hacía. Entonces, siguiendo de ahí había un depósito de hielo que era necesarísimo porque los refresqueros era ahí que compraban el hielo. No sé el nombre del señor. Después, don Trifón Olarte, otro señor conocido, Trifón Olarte, que vendía querosín. Él vendía querosín, él ahí vendía unos mecheros, que a veces ahí le compraban los señores que vendían canelazo en el... Es que, tú sabes, en Puerto Viejo, Ramiro, anteriormente, cuando se iba la luz, eso era una cosa de todos los días, de todos los días. Claro, Entonces, ahí la luz la entregaban en la década del 50, 60, la entregaban de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero era continuamente que se quedaba sin luz. se quedaba así. Especialmente el mercado se alumbraban prácticamente por la Petromac de los propios comerciantes que se amanecían allí. Los que llegaban ya al caer la noche, ya a las 6, 7 de la noche estaban armando su mesita, poniendo su tapadito y encendiendo el horno. Era unos hornos de querosín donde ponían la olla a quemar el aguardiente hacer el quemado, ¿no? Y habían las botellitas de cuartillo, ¿ya? Y en esas vendían el quemado, ¿no? Era que ya se llevaban para el remate en la casa. La gente se llevaba su cuartillo a la casa ya, cuando ya terminaba de tomar y dame un cuartillo, se lo llevaba y se lo ponía en el bolsillo de atrás del bolsillo y se iba. Bueno, siguiendo, después está ahí el refresco de don Casimiro, pues. ¿Tú te acuerdas de Casimiro? Casimiro era el papá del señor que pasaba los rollos de película ahí. Casimiro Farfán, digamos. No, no sé el otro apellido. Casimiro es el nombre, pero no sé cuál es el apellido. El que aguantó todos los insultos de los muchachos cuando se cortaba la película en el Victoria, ¿cierto? Oye, y no era que tanto que se cortaba, Ramiro, era que como una película la proyectaban en el Victoria, en el Acapulco, en el Montalvo, a veces no llegaban a tiempo, pues, el otro rollo, porque una película era de 15, 20 rollos, pues, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, en bicicleta la llevaban,
de un cine a otro y a veces no llegaban oportunamente y Casimiro tenía que prender la luz, pues, y ahí era la puteada, ay, perdón, la insultada tremenda de Casimiro. Pero no te me vayas nuevamente a los cines, regresemos nuevamente al mercado. Cuando el papá Porque en ese tenía, mercado, tenía ¿te acuerdas que sobre esa misma 9 de octubre estaban todos los comerciantes de frutas que hacían los pilos de fruta, los pilos de sandía, los pilos de papaya, los pilos pero eran cerros, era una carretada de naranjas y todo eso que vendían, que ahí compraban y también vendían a la gente. Sí, pero Ramiro, eso de ahí no era dentro del mercado. No, no es Era afuera, en la fuerita, calle. era fuerita ya del Sí. mercado. Y eso de ahí era con lo que tú dices, y también por la Ricaurte Ricaurte y 9 de octubre. Claro, Ahí, pero mucho más era en la 9 de octubre, ahí las en la sandías Ricaurte eran, y la Chile. pues yo me acuerdo, pues yo viví eso, me acuerdo cuando se apagaba la luz, la sandía era lindo robar sandía. Y no es que por el hecho de robar, sino que estábamos 4, 5, 6 personas, chuta, se fue la luz, vamos a la sandía. Y nos cogíamos una sandía y a comer, no era el hecho de tomar, a comer, y aprovechamos la ida a la luz. Lamentablemente, Egberto, el tiempo se nos fue. Oiga, y el Lamentablemente Sambo nos piden Castillo, desde Radio San Gregorio de que ya estamos con el tiempo y que este programa nos comprometemos a la siguiente semana continuar en un nuevo capítulo, que este sea la primera parte. Vamos a trabajar para la siguiente semana, este sábado que estrenamos este programa, el siguiente sábado sigamos en la continuidad de este relato, de estas memorias frescas, con uno de los personajes que realmente conoce al detalle toda la vida de ese mercado, de sus personajes, de quienes hacían la vida del mercado. Por lo tanto, ya tenemos que despedirnos. Tus palabras finales por este momento, Egberto, y con el compromiso de que vuelvas la siguiente semana a este programa de Citas con la Memoria. bueno, yo te pido disculpas, Ramiro, porque realmente es que uno se adentra emocionalmente a ese tema de que se olvida de que tiene un tiempo limitado. Yo te pido disculpas y realmente que es imposible poderme controlar, Ramiro. Te agradezco mucho que tú me hayas dado esta oportunidad porque realmente uno lo que hace es sentirse bien, al menos yo me he sentido recontra bien por esa oportunidad que tú me has dado de vivir esos momentos que fueron maravillosamente felices, güey. Y entonces, pues estaré presto a que cuando tú requieras mi concurso, mi participación para seguir con este relato, que realmente no hemos dicho casi nada del mercado, solamente la 9 de octubre, y mira que llegamos, no hemos llegado, o sea, nos quedamos en el Sambo Castillo. En el Sambo Castillo nos quedamos. Y de ahí sigue, por ejemplo, don Ceballos, de que hacía esos batidos. ¿Te acuerdas? Ahí él fue que implantó la malta con huevo. Claro. La malta con huevo y le ponían de la leche ilesa que vendía el señor Iglesias más adelante, mandaba un cuartito, le ponía ahí de vainilla o de chocolate. Y imagínate, esa era una bomba molotov. Ese era el refortalecedor físico de la juventud y de los viejos también. No te preocupes, Egberto, de que vamos a tener el nuevo programa y la segunda parte, porque esto no se queda así. El siguiente sábado te volveremos a tener en Citas con la Memoria. Hasta tanto, agradecemos a ustedes su sintonía, a la sintonía que nos dispensan por San Gregorio Radio en su serial 106.1, a todos ustedes que nos siguen por canal de YouTube y Facebook Live. Mi agradecimiento especial, en especial a nuestro invitado Egberto Macías Villavicencio, a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Estos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.